Hola gente, ¿qué tal? Esto es Giovannos y hoy vamos a ver pues el Requiem RDA del mono vapeador y Bandy Vape, esta colaboración del mono vapeador y Bandy Vape, que seguro que habéis visto muchos vídeos, seguro que el RDA lo tenéis desde hace bastante tiempo. Yo lo llevo probando desde que salió y lo he querido probar mucho para poder dar mis recomendaciones y que no fuera un vídeo, digamos, un vídeo más en el que se cuenta pues que tiene 3 caps, que no sé qué, o sea, ir un poquito más allá, ir a la experiencia y contaros un poco a vosotros qué es lo que pienso yo que le viene bien para conseguir el mayor rendimiento. Pero vamos entonces a por ello, vamos adentro. Empezamos con el macro y luego pues ya os cuento todas estas historias. Bueno, pues vamos allá entonces a ver qué es lo que nos trae este Requiem. Como veis, la cajita está bastante chula. Por este lado el rasca y gana, por atrás pues lo que viene dentro de la cajita, que ya lo veremos ahora, por aquí Bandy Vape y por este otro lado el mono vapeador, que es el creador. Abrimos la cajita y dentro nos vamos a encontrar pues lo mismo que se veía a través del plástico, obviamente. Abrimos bien para ver todo y pues aquí tenéis todo bien colocadito. Sacamos el cartoncito este con todas las caps y vemos qué es lo que tenemos aquí debajo. Y aquí debajo nos vamos a encontrar, por un lado, el certificado de garantía, de haber pasado el certificado de calidad, una sábana con las explicaciones entre ellas inglés y castellano. Después nos vamos a encontrar con estas Fused Clapton de 26 ohmios que podéis utilizar si queréis, y una bolsa con tóricas de repuesto, tornillería, destornillador, una guía y el pin bottom feeder, todo bien metidito aquí en esta bolsa. Y nos vamos entonces a, que es verdad que me faltaba los diferentes colores en los que podéis encontrar el Requiem. Vamos a ver entonces la base, aquí la tenéis. Tenemos un par de tornillos, la verdad que bastante potentes, bastante grandes, dos tornillos planos a ambos lados. Tenemos unas caídas para la entrada de aire que podéis ver por ahí a ambos lados, que nos van a ayudar para bottom feeder sobre todo muchísimo. Luego lo comentamos esto. Y luego en estos dos lados, como podéis ver, hay unas hendiduras donde apoyaremos la guía para colocar nuestra resistencia. Como veis, las piscinas son pequeñitas. Si damos la vuelta al atomizador, nos encontramos el mono vapeador, el pin bañado en oro y hecho por Bandy Vape. Y nada más por aquí, yo creo. Vamos a ver las caps. Bueno, no, primero vamos a ver el anillo. El anillo, como podéis ver, embellecedor, pone Requiem y luego lo veremos puesto. La camisa pues tiene una entrada a cada lado para el aire y el logo en la zona central. El logo, la verdad que queda muy bien aquí en la camisa y luego lo veremos colocado. Primero, la cap de entrada más bestia. Vemos aquí como la bajada de aire es en la misma caída que veíamos antes en el deck. La entrada de aire tiene un agujero grande, a ver que os lo enseño por aquí, ahí está, un agujero grande, y arriba tenemos un drip tip, como podéis ver, 810, con todo hecho en Ultem, con un borde en metálico y con una alturita muy corta, pero se hace bastante cómodo. Si nos pasamos al ato intermedio, aquí lo tenemos la entrada de aire con dos agujeritos, como podéis ver ahí. Tenemos las caídas de antes, que se repiten en los tres,
y tenemos el drip tip, que en este caso es un 510, también de perfil bajito, todo en Ultem y con el borde en metálico. Si nos pasamos a la tercera cap, que sería la cap de MTL, a ver, esta es, a ver si lo pongo para que podáis ver el agujerito tan pequeñito que nos vamos a encontrar. Ahí está. Y pues bueno, por el resto lo mismo, caída de aire igual, y el drip tip en este caso también es 510, pero es de entrada más restringida y un poco más alto, también en Ultem y con el borde metálico. Colocamos la cap, una cap cualquiera, en la camisa. Ahí es donde tendría que quedar, y antes de ponerla, porque si no después es muy difícil, buscaríamos el punto de entrada de aire que queramos, girándola a un lado o al otro. Y ahora, entonces, teniéndola así, la colocaríamos. Veis que tenemos ahí dos hendiduras en los dos lados, pues eso va a encajar, solo hay una posición y va a encajar aquí. La colocamos, la hacemos encajar y ahí nos queda montado. Así es como quedaría sin el embellecedor, y tenemos también cómo nos quedaría con el embellecedor. Nos vamos a montar las resistencias, tornillos bien grandes, desenroscamos los tornillos, que tienen un recorrido bastante grande, y luego tienen los laterales un par de topes para que no se nos vaya la resistencia. Pues sacamos los dos y, como veis, mirar todo el recorrido, y todavía podría sacar más. Colocamos la resistencia en su posición y le colocamos la guía para que no se nos deforme y no se nos mueva. Luego hablamos de este tema y lo comentamos. Apretaremos los tornillos, uno y el otro. Ahí está. Y colocaremos la resistencia, otro tema del que hablaremos más adelante, la posición de la resistencia. Más o menos, voy a dejarla ahí veis, más o menos ahí, pero luego lo hablaremos. Cortamos los dos bordes, los dos sobrantes, y tendríamos preparada la cosa para colocar nuestro algodón. Bueno, nuestro algodón no, que primero tenemos que estabilizar la resistencia con toquecitos suaves, poco a poco, potencia baja. Utilizaríamos la guía para pasarla y mover un poco la resistencia si hubiera algún punto rojo. En mi caso pues no he encontrado ninguno. La verdad es que la resistencia esta de 15/8 coils ha ido de maravilla. Ahí la tenemos ya estabilizada. Y ahora sí, después de estabilizada, dejemos que enfríe un poco y le pondríamos el algodón. El algodón para adentro, y lo morderíamos un poco a la derecha e izquierda, a un lado y a otro, para que quede bien colocado dentro de la resistencia, que nos quede bien colocadito. Y entonces lo cortaremos, y lo cortaremos un poco por fuera de lo que es el borde del beauty ring. Parece que no tiene tanto espacio, pero la verdad es que aún admite bastante algodón dentro de estas piscinitas. Lo meteremos para adentro y nos quedará pues más o menos tal que así, y ya solo quedaría ponerle el líquido, mojarlo un poquito y ponerle la cap para probar. Vamos a salir del macro y os cuento mis conclusiones. Bueno, pues ya habéis visto el RDA, lo que trae, cómo viene empaquetado, todas las historias, y ahora os voy a contar yo pues un poco lo que pienso de él y cuáles son esas recomendaciones, las 5 recomendaciones que os voy a dar para sacarle el mayor rendimiento. Casi todas tienen que ver con la resistencia. Vamos entonces a ir viendo. Y lo primero,
La caja trae un montón de cosas, está muy currada, muy bien, y para el precio que tiene el RDA para mí me parece una pasada. Me parece increíble que por ese precio nos den todo esto. Eso por un lado. Por otro, la construcción es muy buena. Es decir, las caps de Ultem, con ese terminado así brillante y tal, tienen un nivel que parece un nivel de un RDA top, de un RDA caro. Y las terminaciones son todas muy buenas, o casi todas. Hay un pero, que ya os contaré después. La base está perfecta, los tornillos también. O sea, tenemos un RDA muy bueno para el precio que nos estamos encontrando. Y encima tenemos tres caps diferentes que nos va a permitir, dependiendo de nuestro gusto al vapear, pues elegir una o elegir otra. Tenemos la MTL, es decir, la boca pulmón, que es la de los agujeritos pequeñitos, que para mí sobra. Pero bueno, cada uno tiene sus gustos, pero para mí es una cap que a mí me sobra. Luego está la intermedia, que es la RDTL, es decir, directa pulmón restringida, que es la intermedia, que tiene dos agujeritos, que ya hemos visto, y esa muy bien, por ejemplo, para BF, y eso lo comentaremos un poco más adelante. Y finalmente, esta, que es la que tengo ahora montada, que es la DTL, que es la, digamos, la de entrada grande, y que os voy a contar alguna cosilla de ella porque me interesa bastante. Voy a darle una caladita aquí. Como podéis ver ya, para empezar, estamos hablando de un RDA que tiene una vaporada bastante importante. Como podéis ver, vapor es una bestia. Para este RDA tan chiquitito, para ser un single, para ser eso, tan champiñoncete, una pasada de vapor. El sabor es bastante bueno. No digamos, no es el top, no es el número uno, pero está bastante cerca. Y hay una cosa, entre las diferentes caps, tenemos la intermedia, que digamos que sería la que nos está dando el mejor sabor y tal, y luego tenemos esta, que es la DTL, la de entrada grande, más entrada de aire, en la que realmente no se pierde gran cosa el sabor. Por lo tanto, me parece que han hecho un trabajo buenísimo con las entradas de aire, la posición de las reses y estas cosas, porque da un sabor muy bueno. Y finalmente el golpe es bastante bueno también, o sea, el rendimiento en total es muy bueno. ¿Qué tal si nos dejamos de generalidades y vamos a estas recomendaciones que os quiero dar? Se me acaba de caer, a ver que lo voy a recoger. Normalmente yo no utilizo guión, pero en este caso me he apuntado un guioncito con 4 palabritas para poder seguir las recomendaciones para que no se me olvide ninguna. La primera tiene que ver, digamos, con la construcción. Tiene unas piscinas muy pequeñas. Es un problema, pero bueno, por el espacio que tiene y como está construido el RDA, era imposible conseguir unas piscinas más grandes. Pero esa entrada de aire hacia abajo y esa caída que hay permite que en BF podamos rellenar, darle a la botellita, rellenar y cubrir totalmente la resistencia sin que se nos salga líquido para afuera, con lo cual es perfecto esto para BF. Y esa es mi primera recomendación, usarlo en BF, es donde mejor le vais a sacar el rendimiento. Para dripear, para mí solo sirve esta cap, la cap de entrada grande, la DTL, porque es la única por la que realmente tú puedes dripear desde arriba. Tiene un poquito más de espacio, digamos, entre lo que es la resistencia y la entrada de aire, te permite un poco más eso, el dripeo. Pero en general yo creo que es un hato perfecto para BF. Esa es mi primera recomendación, que lo uséis más en BF que en dripeo. Segundo, tiene que ver con las resistencias.
Las resistencias, yo he probado la resistencia de 3 milímetros, he probado la de 2,5 y he probado la de 2. Para mí se saca el mejor rendimiento con una resistencia de 2,5 milímetros. Es donde mejor va. Con 3 milímetros en la de entrada grande, como tiene más separada la entrada de aire, todavía le puede sacar rendimiento, pero pierde un poco. Pero en la intermedia y en la cap, que yo ya digo que no me sirve para nada, como subáis de 2,5, olvidaros, porque no se saca rendimiento, no entra bien el aire y no funciona bien. Por lo tanto, para sacarle rendimiento, resistencias de 2,5. Segundo, posición de las resistencias. Hay una rayita para colocar la guía y que la resistencia te quede en posición. Yo os recomiendo subir de ese punto 1 o 2 milímetros, muy poco. Se nota la diferencia porque hay una entrada de aire mejor por debajo de la resistencia y para mí va mejor. Eso sí, si os pasáis de esos 2 milímetros, os vais a 3 o 4 milímetros, perdéis sabor. El sabor se va. Por lo tanto, subirla muy poco, no lo apoyéis exactamente en las hendiduras, solo un poco más arriba, y ahí es donde le vais a sacar el mejor sabor a este Requiem RDA. Creo que vamos por la... ya me estoy perdiendo. Cuarta recomendación. Hablando de los tornillos, veis que son unos tornillos grandes, unos tornillos que enganchan muy bien, que funcionan muy bien, que para mí son una pasada, son unos tornillos muy buenos. El problema de los tornillos va más con la colocación de las resistencias. Como habéis visto en el macro, yo las he montado con las patas por el interior de los tornillos. En este caso, al apretar los tornillos, tiende a deformar la resistencia porque tira de ella hacia adentro, hacia el centro. Con lo cual tenéis que tener mucho cuidado al colocarlos así para que no os estropee la resistencia y os la deforme. Entonces, ¿cuál es la mejor forma? Colocar las patas por el exterior de los tornillos. Ahí, al apretar, os va a tirar hacia afuera de la resistencia y al tener puesta la guía no se os va a deformar. Entonces, mi recomendación en este caso, colocar las patas por fuera de los tornillos para colocarla y que no se os deforme. Problema, que luego cuando cortas las patas va demasiado al límite, va demasiado justo y os puede rayar la cap cuando la colocáis. No va a dar corto porque no es metálica, pero os la puede rayar, se puede estropear. Entonces, cortar al límite todo lo que podáis, y si veis que no podéis más y aún os puede rayar, intentar doblar un poco el final de la pata hacia arriba. Intentar que no os toque nunca la cap, para que no se os estropee. Esa es la cuarta recomendación. Vamos a por la quinta recomendación, y es perdón, en el ohmiaje de las resistencias. He estado probando cosas con resistencias altas a bien, sobre todo si bajáis a RDL, o sea, la cap intermedia o hasta la cap baja, resistencias altas. Y luego, mi recomendación es que no bajéis de 0,25 ohmios. Hay un límite en el que si bajáis de ahí, no es que perdáis gran cosa, no es que perdáis una gran cosa, pero al tener unas piscinas tan pequeñas, tendríais que estar dándole a la botella del BF continuamente para no llevaros churrascazo, y en caso de utilizarlo, como estoy haciendo yo ahora en el vídeo, en dripeo, tendríais que estar dripeando de continuo. Entonces, por debajo de 0,25 yo creo que pierde, no pierde en sabor, no pierde en muchas cosas, pero sí que pierde en esto, en el hecho de que tienes que estar dando el líquido de continuo. Es un consumo muy grande y no creo que esté hecho para esto, este RDA. Finalmente, una cosita que no me ha gustado es la camisa. Esta camisa, que tiene el logo aquí de
del Requiem es pues muy débil, demasiado fina, y se tiende a deformar si no se tiene muchísimo cuidado con ella. Entonces, si se deforma, que a mí ya me ha pasado, se me ha deformado un poco, solo un poco, cada vez que quiero cambiar de cap me vuelvo loco. Es dificilísimo de soltar la camisa de la cap porque se queda encajada. Yo creo que cada uno vamos a elegir una cap y punto, y no nos vamos a mover de ahí. Vamos a ver cuál es nuestro gusto y se acabó. O sea, las otras caps van a ir a un cajón y no vamos a saber ni dónde están. Pero quiero que lo sepáis, que eso, la camisa esta es demasiado fina, se puede deformar y luego sacar y meter. La cap de Ultem cuesta un huevo para cambiarla. Finalmente, un detalle. Cuando vayáis a cambiar el pin para poner el botón feeder, vais a desenroscar un tornillo y es posible que se os quede un segundo por dentro. ¿Por qué? Porque este tornillo nos permite ponerlo más largo o más corto dependiendo de cómo necesitemos en nuestros atomizadores, en nuestros mods. Si tiene una entrada de estas que entran y salen ellos solos, pues no tienes problema. Pero para una conexión híbrida y para estas cosas la longitud del tornillo es importante. Entonces, por esto, en este caso, se puede alargar un poco o meter un poco para cambiar esa longitud del tornillo. Bueno, pues cuando lo estamos sacando para cambiar a ABF, tenemos que sacar el primer tornillo y luego se nos va a quedar seguramente dentro el segundo tornillo. Ese segundo tornillo hay que sacarlo también para poder meter el tornillo agujereado, el tornillo DBF. Para que lo sepáis, por si acaso os encontráis que de repente el DBF no se entra y decís, ¿qué es esto? Pues es que os ha quedado la otra mitad dentro del tornillo que no tiene agujero, que no es para ABF. Y creo que ya os he contado todo. Finalmente, conclusiones, pues me parece un RDA que para el precio que tiene es un chollazo, es un verdadero chollo, es un muy buen atomizador y que te va a permitir distintos flujos de aire dependiendo de tu gusto, de tus costumbres, de tu forma de vapear, cosa que otros no te permiten. Este sí, cambias tu cap, vas probando y dices, esta es mi cap y punto, y se acabó, ya está, perfecto. Si es un RDA para empezar, para tu primer RDA, quizás tengas que tener en cuenta pues un poquito que no es el más fácil en cuanto a ponerlo en funcionamiento, pero bueno, si tienes en cuenta estos detalles que te he ido contando, no tienes ningún problema y es un buen RDA para empezar. Y yo lo recomiendo para ABF. Para ACF me parece principalmente para lo que está hecho y me parece un grandísimo RDA. Entonces, para dripear, solo esta cap, la cap de entrada grande, y pues tendrás que echarle líquido cada muy poco tiempo. Por lo tanto, para ABF yo creo que es perfecto. Y finalmente, estas entradas de aire en bajada, la construcción en general me parece una pasada, porque es un RDA limpísimo. Le he dado con el BF a saco, a lo bestia, sin tener ningún control y no se me ha salido líquido por fuera nunca. Yo creo que es, si no el más limpio que he probado, pues ahí está en el top 3 de líquidos, de RDAs más limpios para cualquier uso, sobre todo para ver. Y bueno, ha sido largo. Me he enrollado un montón, pero quería daros mis 5 recomendaciones para sacarle el máximo rendimiento a este Requiem RDA. Darle me gusta al vídeo, estar siempre suscritos, campanita activa y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.